presentes. Mi nombre es Víctor Godoy, estudiante de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Me encuentro hoy con un ciudadano que representa historia, experiencia y derecho, con el gran y excelentísimo profesor Miguel Antonio Bernal. ¿Cómo se siente el día de hoy, profesor? Bueno, aquí, a punto de ir a la clase nuevamente. Bueno, no le quito mucho más tiempo, podemos iniciar con las preguntas. La primera sería, ¿cómo vivió los días previos a la invasión de Panamá? Bueno, antes que nada debo señalar que agradezco la oportunidad. A mí me tocó ser exiliado por la dictadura por segunda vez el 2 de octubre de 1987, que me vi obligado a dejar el país por la lucha que venía llevando contra la dictadura a lo largo de mucho tiempo. Y me tocó estar en el exilio cuando se produjo la invasión. Yo me había ganado una beca, para esas becas que llaman Fulbright de los gringos, para ir a enseñar en Estados Unidos. Y los años y meses previos a la invasión, yo tuve la oportunidad de dar muchas conferencias y charlas en Estados Unidos, y siempre, en todo momento, además de combatir la dictadura, levanté mi voz contra la posibilidad de una intervención militar en mi país, ante distintos públicos norteamericanos, a través de artículos, a través de entrevistas en radio y televisión. Me opuse de antemano. O sea, yo no esperé que la invasión se diera para expresarme en contra de la misma. Cuando se da la invasión, yo me doy cuenta tempranamente, puesto que en Estados Unidos las televisoras anunciaron la invasión antes de que los aviones llegaran a Panamá. Así que me tocó seguir la invasión con mucho dolor y mucha tristeza desde fuera de mi país y sufriendo las cosas que se estaban dando, porque en ningún momento, ni todavía hoy, a más de 35 años de esa situación, encuentro que la misma tiene algún tipo de justificación. Y como tuve la oportunidad en un debate allá en Estados Unidos con un senador que se llamaba Alan Specter en Pensilvania, a través de la televisión, quien tuvo el atrevimiento de decirme a mí que los panameños éramos unos malagradecidos por no agradecer a Estados Unidos esa invasión. Yo creo que la invasión hizo un daño más que material, un daño moral muy fuerte y psicológico a toda la sociedad panameña, del cual no nos hemos sabido reponer, porque ninguno de los gobiernos que ha habido post-invasión ha sabido tomar en consideración el alcance y el significado de ese acontecimiento, absolutamente contrario a la lucha que el pueblo panameño venía dando contra la dictadura. En otras palabras, la invasión nos privó a los panameños de cumplir con nuestro compromiso de derrocar la dictadura contra la cual se había luchado, particularmente después de que estalló las declaraciones de Díaz Herrera en junio del 87, que el pueblo panameño se mantuvo en las calles todo el 87, todo el 88, todo el 89, y los únicos que sostenían a la dictadura son los que después regresaron al poder en el 94, es decir, los del PRD, con todas esas particularidades, y nuestra situación entonces se ha visto agravada por el comportamiento que, como les decía, han tenido todos los gobiernos, que no han sabido, ni siquiera desde el punto de vista, diríamos nosotros, histórico-educativo, ilustrar a las juventudes nacidas después de la invasión, o los que durante la invasión tenían apenas menos de 18 años, ilustrarlo sobre la realidad de que lo que fue la invasión y el porqué de la misma. Y eso entonces hace que la herida que dejó la invasión siga abierta en la mente de muchos y en los corazones de muchos panameños. Y sigo considerando que nosotros tenemos la obligación de conocer un poquito más y mejor nuestra historia, y particularmente lo que pasó durante los 21 años de dictadura y lo injustificado que fue y sigue siendo la invasión. Entonces no se ha querido honrar debidamente a las personas que fallecieron por la invasión. Abraham Lincoln, que fue presidente de Estados Unidos y que llevó a cabo la lucha contra la discriminación, decía que el árbol de la patria, las raíces del árbol de la patria, se ría con la sangre de los patriotas y de los traidores. Nosotros no hemos sabido hacerlo. Y yo espero que algún día se pueda hacer lo que hay que hacer en estos casos, y es rendir el debido respeto a aquellos que fallecieron en condiciones inadmisibles, y que se nos ha venido ocultando nombres, apellidos, y no se nos ha enseñado la verdadera historia, así como tampoco hemos sabido o han querido los gobiernos post invasión sancionar a los que fueron responsables de la misma. La acción de Estados Unidos de América, que ellos llamaron causa justa, sigue siendo para muchos de nosotros que luchamos contra la dictadura de verdad una causa injusta. Pero bueno, como decía Narciso Garay padre, cuando los norteamericanos durante la guerra de Coto impidieron que Panamá defendiera su territorio, él dijo aquellas palabras de que mientras palpiten corazones panameños en el mundo, conservará Panamá viva la herida profunda inferida a su dignidad y altivez, y esperará que algún día, por designio del Señor, se le haga justicia. Nosotros tenemos que mantener esa esperanza de que podamos nosotros resarcir el daño que significó tanto la dictadura como la invasión de quienes mantuvieron a la dictadura durante 21 años, porque eso también se ha olvidado. La dictadura duró gracias a los gringos, no gracias al pueblo panameño. Totalmente, totalmente. ¿Queda alguna...? Sí, claro que sí. ¿Nos podría comentar desde un punto personal
O sea, usted estando en el exilio, ¿cómo usted era su perspectiva? ¿Era lo que vendría siendo su sentimiento? O sea, ¿le daba algún tipo de impotencia? ¿Le daba algún tipo de...? Claro, que definitivamente uno se sentía sumamente impotente por lo que estaba sucediendo y uno estaba aquí. Pero al mismo tiempo, el estar fuera también, supe, creo yo, aprovechar el momento para, en distintas entrevistas que se me hicieron, poner los puntos sobre las IES, sobre la injusticia de esa invasión, sobre el derecho que teníamos los panameños a decidir en nosotros lo que teníamos que hacer y que no todos los panameños estábamos de acuerdo con esa invasión, como lo pudimos vivir después, que muchos de los que la aplaudieron después empezaron a rechazarla cuando se dieron cuenta que no aportaba, diríamos nosotros, esa denominada causa justa que ellos decían. Entonces fue muy duro. De por sí el exilio es duro, solo el exilio. Ahora imagínense ustedes tener que vivir una invasión de tu patria, de tu tierra, desde afuera, y no poder ni siquiera pegar un grito de repudio o de rechazo a una acción que, en mi caso personal, yo había combatido oral y escrito mucho antes diciendo que era una tarea de nosotros derrocar la dictadura militar. Pero primaron los intereses de algunos factores reales de poder en Panamá y sobre todo los intereses de Estados Unidos que querían deshacerse del que había sido su hombre en Panamá. ¿Usted cree que hay algún tipo de justificación para la fuerza que se ejerció No, en el momento de la no, invasión? definitivamente que no hay nada que pueda justificar porque ellos crearon el monstruo, entonces en todo caso a ellos les correspondía deshacerse del mismo, pero no haciéndole pagar al pueblo panameño una sangría como la que se dio, ¿verdad? Las poblaciones civiles, siempre que hay conflictos armados, son las que más sufren, y fue lo que pasó con la invasión, ¿verdad? Fue la población civil la que verdaderamente sufrió. Ellos hubiesen podido perfectamente bien deshacerse de Noriega sin necesidad de derramar un solo tiro. Acuérdense que ellos tenían aquí 14 bases militares, más de 30.000 hombres con las armas, pero ellos optaron por esa vía porque les resultaba mucho más, diríamos, cómodo y de una manera de tratar de justificar lo injustificable. Y procedieron a esa acción y lamentablemente la mayoría de los gobiernos de los países de América Latina y de otros continentes nos dejaron solos a los panameños porque, sobre pretexto de que no debía darse la invasión, una serie de salvajidades que habían perpetrado durante los años de la dictadura. Fuertes declaraciones, claro. Bueno, sería todo, profesor Miguel Antonio Bernal. En serio, le queremos dar las gracias por este espacio, por su tiempo y por sus palabras. No, soy yo quien agradece a ustedes, jóvenes, que tengan una inquietud de esta naturaleza y ojalá que otros jóvenes se sumen a esa necesidad de recuperar nuestra historia y sobre todo la parte que aquí nos ha querido dar a conocer de lo injusto y de lo bajo ninguna perspectiva aceptable que fue la invasión de Estados Unidos de América. Gracias. Gracias a ustedes.